¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fotonautas. Soy Alberto y estamos en una nueva etapa, de hecho, en el relanzamiento del podcast. He decidido hacerle algunos cambios al formato y a partir de ahora voy a traerles a invitados de la comunidad astronómica, astrofotográfica, a efectos de conocerlos, conocer sus diferentes expertices en las áreas, que nos cuenten su experiencia, que nos den algunos tips. Creo que puede ser algo muy enriquecedor para la comunidad de fotonautas. A continuación les voy a presentar desde luego a nuestro primer invitado, nuestro padrino en esta nueva temporada del podcast. Pero de igual forma voy a aprovechar para relanzar mi podcast de audio llamado Foto Hobby. No sé si sepan, pero durante varios años tuve un podcast de solo audio que publicaba en Apple Podcasts, Spotify. Sin embargo, ese proyecto lo puse en pausa por el canal. Sin embargo, a partir de ahora voy a aprovechar para retomar este proyecto. Así que este episodio lo van a poder encontrar tanto en el canal de Fotonautas, en el playlist de podcast, en formato video podcast, pero también en formato solo audio en Apple Podcasts y Spotify, eh, con el nombre de Foto Hobby. Voy a dejar en la descripción todas las redes para que les sea fácil encontrarlo. Pero bueno, pues una vez hecho estos anuncios parroquiales, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Alberto, no, al contrario, muchísimas gracias. De verdad es un honor estar aquí. Y pues bueno, démosle. Excelente. Oye, pues primero que nada, por favor, preséntate. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y digamos, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Claro, mi nombre es Luis Guerrero, tengo 38 años, soy originario de la ciudad de Toluca. Llevo cerca de 3 años ya en el hobby, un hobby maravilloso. Me pueden encontrar en Instagram como el Luis Ngu o Luis Guerrero, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí van a poder ver mi trabajo. No tengo muchas fotos, la verdad, el clima no lo ha permitido. Soy una persona que le gusta meter muchas horas, ¿sabes? A un proyecto. Me gusta tratar de sacarle el mayor detalle. Al inicio, como sabes, todos pues estamos como muy ansiosos de ver los resultados y sí me di cuenta que metiéndole muchas horas a un proyecto es como mejores resultados obtienes, ¿no? Entonces, no tengo muchas, pero poco a poco iremos ampliando la biblioteca. Excelente, excelente. Oye, a ver, cuéntanos, ¿hace cuánto iniciaste en astrofotografía y qué fue lo que te motivó a iniciar? Llevo 3 años en la astrofotografía. Como sabes, no es un hobby barato. A lo largo de estos años, de estos 3 años, sí he visto que ha evolucionado muchísimo en cuanto a costos, equipo. Por ejemplo, los telescopios inteligentes te facilitan muchísimo. Pero si tú recuerdas, hace 3 4 años seguía siendo no tan accesible. El problema siento que es un hobby un poco encapsulado en el sentido de que mucha gente sigue sin creer que podamos obtener los resultados que mostramos con un telescopio desde casa, ¿no? Piensan que son grandes observatorios o que son equipos demasiado sofisticados. ¿Qué digo? Sí lo son. A mí siempre me ha gustado el universo, el espacio, siempre he tenido esa curiosidad. Pero pues digo, todo lo que platicamos anteriormente viene a esto, o sea que realmente yo no tenía como el poder adquisitivo para poder sustentar un equipo tan caro. Estamos hablando de las cámaras, el equipo, la montura, etcétera. Era complicado y sobre todo, pues yo no sabía ni siquiera que existían las cámaras dedicadas, ¿no? Yo pensaba que se hacía con una reflex en el cual tú tenías que meter un adaptador hacia el telescopio y simplemente sacabas las fotos, ¿no? Y se iba a ver con colores y todo.
Y pues ya una vez que empiezas a entrar a esto te das cuenta que no funciona de esa forma, que es totalmente diferente, ¿no? O sea, que sí lleva un método, que necesitas software, que necesitas pues muchísimas herramientas para lograr resultados, por así decirlo, aceptables, ¿no? Dependiendo de qué tan exigente sea cada uno, qué es lo que busque. Mi primer telescopio, como te digo, o sea, la verdad, yo no sabía. Mi primer telescopio fue un Dobson. Fue chistoso porque yo dije, ah, pues, ¿sabes qué? Voy a comprar un Dobson. Y con el Dobson, como yo nada más me quedé con que la apertura y la focal te daban mayor detalle, dije, con eso voy a tomar fotos, sin tomar en cuenta que alta simutal, ¿no? Entonces dije, ucha. Para planetario una chulada, los Dobson una chulada, pero para cielo profundo no sirven. Entonces, posteriormente vendí el Dobson y fue como pude adquirir mi primer equipo. De hecho, mi primer equipo estaba muy chistoso porque fue un Skywatcher 72D con una Sony A7 III. Fue con lo que empecé a tomar fotos y sin guiado. Con el Dobson, vendiéndolo, pude comprar la HQ5 con el 72D. La cámara ya la tenía y fue como logré comenzar. Y posteriormente, pues como tú sabes, ¿no? Cuando ya tienes esa como curiosidad por este hobby, pues te empiezas a envolver más y más y más y más. Entonces fue como fui cambiando de equipo hasta el equipo que tengo actual. Sí, este hobby es todo un vicio, ¿no? Bastante Sí, enviciante. sí, sí, Qué sí. interesante. Sí, yo creo que pues todos cometemos errores al principio porque pues no sabemos muchas veces ni a quién preguntarle, ni digamos con quién Exacto. asesorarnos. Ujú. Y es muy difícil, como es un hobby tan técnico, es muy difícil como que atinarle al equipo que necesita realmente cuando pues no sabes nada, no sabes si no tienes la cabeza cuando vas empezando, ¿no? Entonces sí, Claro, pues, creo que son claro, errores que claro. todos cometemos, que todos hemos cometido. Sí, claro, o sea, no Oye, existe algo que sea como Astrofoto for Dummies, ¿no? Algo así, o sea, como sí, que es no, muy difícil y sí tienes que investigar mucho, ¿no? Y antes no era tan accesible como lo es ahorita. Y te hablo que son 3 años de diferencia. sí, esta conversación sí la he tenido ya varias veces de que definitivamente el mundo astrofotográfico de los equipos ha cambiado muchísimo en los últimos Ujú. 2, 3 años. O sea, yo inicié en la pandemia y me acuerdo que, digamos, muchas incluso marcas que existían o que eran muy populares en aquel entonces o tecnologías, hoy día son, pues ya casi están descontinuadas, ¿no? Ha cambiado mucho Sí, y sobre todo creo que la entrada de jugadores chinos ha bajado los precios y lo ha, digamos, democratizado, entre muchas comillas, así es. pues. Oye, y a ver, justamente en esta ocasión Luis nos va a hacer el honor de comentarnos un tema que es fundamental para los astrofotógrafos, que es em, cómo hacer astrofotografía desde grandes ciudades, desde cielos contaminados. ¿Es posible hacerlo? Y si es posible hacerlo, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son las máximas capacidades? Evidentemente que pues para muchos de nosotros que vivimos en ciudades es un tema pues fundamental. ¿Cómo, cómo llegaste a esta, digamos, a este tema o cómo te lo llegaste a plantear la necesidad de hacer astrofotografía desde ciudades? Pues mira, o sea, realmente lo que te lleva a eso es la necesidad, ¿no? Como lo platicábamos hace 3 años, mi primer tope fue el equipo, como ya se los platiqué. Posteriormente fue investigar si había gente que tenía el mismo hobby que yo, porque para mí se me hacía algo totalmente extraño, ¿no? Entonces, buscando en Facebook, encontré los cursos de Astronomono y los de Luis Miguel Azorín. Entonces, ambos cursos me fueron llevando a una comunidad y esa comunidad te arropa bastante bien, ¿no? Entonces, muchos me preguntaron, oye, ¿desde dónde estás tomando foto? Yo desde Ciudad de México, es un Bortle 9. Entonces me decían, ay, caray, o sea, está complicado. Yo empecé, mi primer cámara, fue una color, una ASI 294 MC Pro, y tenía el filtro, el L Enhance,
y posteriormente ya migré a unos Antlia. Entonces, ahí fue lo primero que me topé, dos cosas. O sea, mi primer objetivo y fue lo que es la nebulosa de la gaviota. Entonces yo tomé un shot de 5 minutos y vi que se veía tenue, ¿no? Muy tenue. Y dije, ah, caray, esto a ver cómo funciona. Entonces, imagínate, o sea, alguien inexperto con un equipo que no sabía usar y usando Nina. La El perfecto combinación desastre. perfecta. Sí, no, 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 un desastre total. Entonces, en esa época yo congenié mucho con David, un chico que vive en Tijuana, y nos empezamos a apoyar mucho mutuamente, ¿no? Entonces él sabe mucho de Nina, sabe muchísimo, y él ya tenía, poquita más experiencia que yo en la astrofoto, entonces fue como, nos empezamos a complementar y él me empezó a explicar muchas cosas, ¿no? Entonces yo buscaba resultados y era lo que te decía mucho, o sea, al final en todo, pese a que sea un hobby, tú buscas resultados, ¿no? Sea cualquier actividad que sea, tú buscas un resultado, tú tienes una expectativa respecto a lo que estás haciendo. Y yo veía que esa expectativa no se cumplía. Entonces mi primer tope fue el filtro. El filtro del Enhance realmente no me estaba dando, ¿cómo decirlo? La suficiente señal o me estaba filtrando la suficiente ancho de banda, por así decirlo, en el espectro de luz electromagnético para yo poder ver esa señal que yo quería, ¿no? Y dos, cuando empecé a pilar, pues seguía viendo que no era necesario. Me topé con el gradiente, etcétera. Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Entonces, realmente fue algo complicado. Entonces, desde ahí me dijo, es que sabes qué, o sea, yo no te puedo decir cómo quitar un gradiente porque yo no estoy tomando foto desde las mismas condiciones en las que tú estás tomando. Y yo veía fotos, como sabes, existe Astrobin. Me enteré de Astrobin y empezaba a ver fotografías con mi equipo y las veía impresionantes, ¿no? Y entonces dije, ¿en qué estoy fallando? Y leyendo mucho, investigando, fue donde me di cuenta que uno de los principales bloques que uno tiene es el cielo, ¿no? La contaminación lumínica. Eh, Digo, esto está de más. Yo trabajo en telecomunicaciones, especialmente estoy especializado en óptica, en lo que es toda la parte de transmisión en fibra óptica, y más o menos sé cómo funcionan las lambdas, ¿no? Las lambdas o cómo funciona esos pequeños longitudes de onda, Ok. que es al final cómo funcionan los filtros. Ujú. Entonces, me puse a investigar mucho de cómo funcionaba la óptica y fue como me di cuenta de eso, o sea, de que estaba usando el filtro equivocado, que ya existía una relación focal, apertura versus largo del telescopio y te da una relación focal y que pues a menor esta relación focal, un F3 obtienes muchísimo más señal, pero obtienes muchísimo más gradiente, ¿no? Entonces, que me di cuenta que telescopios relativamente lentos funcionan mucho mejor en ciudades que telescopios rápidos. Eso fue literal a prueba y error. ¿Por qué? Porque tuve el 72CD, que es un 4.5, de ahí migré a un Skywatcher 150p, que ya es un 4.0. Luego tuve un RedCat, el RedCat, que también es 4.5 me parece. Y posteriormente del RedCat ahorita tengo un Z4, Sharpstar Z4, es un sextuplete y es 5.5. Y eso fue el punto, ¿no? El 5.5 era un perfecto balance entre lo que era la rapidez del tubo y que fuera lo suficientemente oscuro para no jalar tanto gradiente y yo poder tomar fotos RGB o show desde ciudad sin tener tantos problemas de gradiente. Digo, obviamente al tener la cámara a color, tenía otras limitaciones, ¿no? Posteriormente ya migré a monocromática con la misma 294, pero ya la MM Pro, y ahí fue donde realmente me di cuenta que sí es posible sacar fotografías en LRGB desde ciudad.
No todos, también hice pruebas, galaxias las he logrado sacar, nebulosas oscuras es imposible, o sea, de verdad eso sí es imposible sacarlas desde ciudad, pero al final es posible, o sea, ¿qué te demanda mayor tiempo? ¿Por qué? Porque una fotografía en un cielo Bortle 4, Bortle 5, que yo le meto 10 horas, a mí me toma casi 30 horas en ciudad obtener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque también tienes que considerar que en ciudad tienes muchísimos agentes que te afectan, ¿no? Que hay reflectores, que pasan aviones, que en donde tenías tu casa había un espectacular al lado, ¿no? Entonces, o a veces prendían luces en los tejados, mil y un factores que al final me hacían desechar ciertos lights, pero sé que es posible, o sea, y esto lo logré no por investigar, sino porque realmente, como siempre lo he dicho, ¿no? O sea, la astrofotografía es mi hobby, lo disfruto, pero mi fuente de ingresos es otra. Entonces, lo demandante que es mi trabajo me impedía salir, ¿no? Y también el que no, pues no tenía conocidos con quienes salir, no sabía de lugares a dónde ir, etcétera. Entonces, eso te limita mucho. Ya posteriormente que te vas introduciendo en lo que es la comunidad, obviamente esto te abre muchas puertas, pero para principiantes es muy complicado, muy, muy complicado de inicio. Sí, sí, comparto totalmente contigo esa experiencia. De hecho, recuerdo que cuando yo inicié, uno de los Ujú. factores clave para decidir si meterme a esto fue precisamente saber si podía hacer algo desde mi casa, ¿no? Porque igual, por razones Sí, profesionales, pues yo vivo en la Ciudad de México, me es imposible estar saliendo a cada rato. Entonces, para mí claro. dije, ok, si voy a gastar en equipo y meterme a algo tan técnico y que me va a llevar tanto tiempo aprender, pues quiero poder hacerlo desde mi casa, ¿no? O sea, digamos, sin tener que salir, como digo. Entonces, sí, ese fue definitivamente un factor fundamental para que igual yo mismo me decidiera meter al hobby. Y nada más para los que vayan empezando un poco, que sean más principiantes, una breve explicación. El problema es que las luces de las casas, las luces de las calles, de los edificios, esa luz no solo ilumina, digamos, hacia abajo lo que tiene que iluminar, lamentablemente ilumina el cielo. Y eso hace que el cielo de la noche se vuelva brillante. Ahora imaginemos que estamos tratando de fotografiar objetos que son muy tenues, tan tenues que ni siquiera los vemos a simple vista. Y el problema es que al iluminar el cielo lo que perdemos es contraste, es decir, perdemos la capacidad de poder distinguir ese tipo de objetos tan tenues del brillo general del cielo. Digamos, eso Claro. es una de las consecuencias generales de la contaminación lumínica. Y hay diferentes técnicas para combatirla, digamos, uso de filtros. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Pero digamos, ese es el problema con la contaminación lumínica en grandes ciudades. Ahora, Y deja de eso. sí. Perdón, también digo, no sé si te ha pasado, pero la misma contaminación, ¿no? Del aire. En el caso Oh, del ozono, no sé si te ha pasado, o sea, hay veces en que la contaminación está tan concentrada que hace un efecto espejo. Pese a que esté despejado el cielo, sigues teniendo un seeing horrible, ¿no? O sea, una incapacidad de ver los objetos sí, porque se te está reflejando toda la luz, o sea, es como un efecto cúpula, por así decirlo, en sí, el sí, cual sí. toda la luz se te refleja, entonces es imposible, o sea, en ciudades no solo basta con tener un cielo despejado, sino también el que la contaminación esté tan concentrada, Sí, porque eso así es. también incapacita. Lamentablemente son Sí. muchos, muchos temas que nos afectan a los astrofotógrafos en términos de la contaminación. Oye, y a ver, cuéntanos entonces ahora qué equipo es el que usas y si ya nos adelantabas un poco, ¿qué características consideras que son las idóneas justamente para lidiar con la contaminación lumínica en cuanto a los equipos? Ujú. Mira, digo, bajo mi experiencia, yo creo que lo ideal es tener un telescopio de 4.5 a 5.56 en relación focal.
Digo, mucha gente les podrá decir algo diferente. A mí eso es lo que me ha funcionado. He tenido diferentes setups a lo largo de este tiempo y afortunadamente he podido probar, ¿no? Cómo funcionan y cuál es lo que a mí me funcionó mejor. Estos equipos me han funcionado tanto a color como monocromática. Lo que sí te puedo decir es de que los filtros, ya sea a color o monocromática, lo que son de banda estrecha, sí lo recomiendo de 3 nanómetros, 4 nanómetros, no más de 5 nanómetros. Eso es ya algo mayor, no sirve, como es el caso del L-Enhance. El L-Enhance me parece que es 7. No me funcionó, la verdad. Tenía mucho ruido, la señal que obtenía no era la óptima, entonces no, la verdad no me estaba funcionando. De ahí cambié, por ejemplo, al Antli, Alt P, me parece que es uno similar al Optolong Gel Extreme. Mm. Es 3 nanómetros de maravilla, filtro maravilloso. Y ahorita los que uso en monocromática de igual forma son son 3 nanómetros. Entonces, eso es idóneo, ¿no? Si quieren hacer banda estrecha. Para banda ancha, lo que es reducir mucho lo que es tu toma. ¿A qué hablo? O sea, por ejemplo, en Bortle 9 con banda estrecha, eh, te puedo decir que yo puedo dar tomas de 5 o 10 minutos sin ningún problema. Obviamente obtienes gradiente, pero sí te lo reduce muchísimo. En lo que son el RGB, hago tomas de 20 segundos, 15 segundos, 25 segundos y hago, no, por ejemplo, M33 tomé casi 3000 tomas, más o menos. 3000 tomas y me tomó casi 48 horas de integración. O sea, el que la computadora estuviera apilando fueron 48 horas apilando las 3000 tomas, ¿no? Son unas por otras, la verdad, pero se puede. O sea, al final es encontrar la forma, ¿no? De lograrlo. Entonces, Eh, no, por favor. no, eso, o sea, realmente te digo, la clave está en los filtros y en el tubo. Eso es a mí lo que me ha resultado. Entonces, digamos, en tu experiencia en ciudades con alta contaminación lumínica, de estos filtros de banda estrecha muy limitados, que digamos con bandas muy estrechas de alrededor de 3 nanómetros y tubos con focales de entre 4, 5 y cachito, ¿no? De Ujú, relación focal. exactamente. Ok. Y en ese sentido, hay, digamos, ¿qué criterios utilizas para definir a qué objetos tirarle o si le tiras a todo lo que se mueve? Mira, realmente yo le doy a todo lo que se mueve. O sea, literal, un amigo me dijo un día, ¿no? O sea, el cielo es tu paleta, tú eres el artista, dale a lo que se pueda. Si no lo intentas, no vas a saber si se puede o no. La gente te va a decir jamás te va a salir, pero tú cómo vas a saber si realmente sale o no. O sea, si en una noche no obtienes información, en 10 noches no vas a obtener. Eso es una realidad. Pero pues, tienes que intentar. O sea, yo he tenido proyectos que no he logrado terminar desde ciudad, como el fantasma de Casiopeya, ¿no? No me salió nada, no lo logré, imposible. Pero M33 pude, el Bode pude, M101, Andrómeda, Pleiades. Entonces, hay objetos que sí se pueden y que son objetos que te dicen en ciudad no es recomendable. Digo, obviamente no esperes una perfección, no sacar el polvo, etcétera, pero se puede. O sea, puedes tener algo aceptable, sí, pero tampoco, también tienes que ser realista en las condiciones en las que estás tomando, ¿no? O sea, no son las condiciones óptimas, pero sí puedes tú obtener una fotografía por no perder la, ¿cómo decirlo? La estación, ¿no? Porque ya sabes que la fotografía es muy estacional. Pero, por ejemplo, o sea, ahí les va un tip. O sea, al final tú sabes que, como lo platicábamos al inicio, la tecnología de la astrofoto ha ido avanzando. Entonces estas cajitas rojas te dan la posibilidad
de tú guardar lo que son tus proyectos. Entonces el año que viene, si tienes la posibilidad de tomarlo en cielos más limpios, complementar la información, la, sí, retroalimentando, y eso te va a dar proyectos a largo plazo muy satisfactorios. Eso es lo padre, ¿no? O sea, yo siento que todos cuando iniciamos nos corre esa desesperación de ya quiero terminarlo, ya como salga, pero esto lo debemos de ver como un hobby a largo plazo, en el cual año tras año vamos a ir alimentando nuestra información y eso nos va a ir dando muchísima más señal con la cual nosotros trabajar, ¿no? El procesado y todo va a ser muchísimo más limpio, más sencillo. Entonces, otro tip, digamos, sería de plano hacer proyectos a largo plazo, o sea, incluso a varios años o varias temporadas. Sí, o sea, digo, por ejemplo, yo la fotografía más larga que he hecho son 30 horas. Okay. Son 30 horas. En show, por ejemplo, sí le invierto unas 24 o 25. ¿Por qué? O sea, hay diferentes factores, ¿no? Una es la señal ruido versus ruido. O sea, entonces, yo lo que trato es tener muchísima más señal para no hacer tanta reducción de ruido en las fotografías. Y dos, los detalles finos. O sea, sí trato de afinar los detalles finos, pero digo, ya entrando en esos tecnicismos, ya estaríamos hablando de muchísimas otras cosas, ¿no? La relación píxel, arcos segundos, etcétera. Entonces, a mí sí me gustan mucho los proyectos de muchas horas, porque siento que es donde tienes una mejor calidad de colores, una mejor transición, un mayor detalle, este, y es lo que me ha funcionado, ¿no? Digo, Entonces, diga, sí, dime, perdón. por favor. Lo que quería decir es de que siempre buscando, como lo comentaba al inicio, o sea, lo que para ti es tu expectativa. A mí eso es lo que me satisface. Hay personas que a lo mejor desde que ves una nebulosa en una noche ya es suficiente, ¿no? Entonces, es más que nada eso. Pero digamos, entonces en tu experiencia, por lo que nos cuentas, galaxias son viables, pero por ejemplo, quizá nebulosas de reflexión o nebulosas oscuras de planos, esas sí hay que tener pocas expectativas, ¿no? Sí, y también las he intentado, ¿eh? Quise sacar lo que era la NGC 1333. Es puro polvo, es muy Ujú. bonita esa zona, pero desde ciudad imposible. O sea, hice, me parece que 4 noches y obtuve nada, o sea, literal nada. Entonces, no me arrepiento porque al final me di cuenta que no podía, que tenía que irme a otros lados para yo poder lograrlo, pero me di cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, me di cuenta de que esos no los podía hacer, por mucho que yo intentara modificar el equipo no se iba a lograr. Pero a su vez también he tenido, como te digo, resultados muy buenos, ¿no? En algunas otras objetivos, por así decirlo. Sí, digamos, nada más para, igual para los principiantes, hay muchos tipos de objetos en el universo, pero digamos hay algunos que son particularmente muy tenues. Entre ellos se encuentran las nebulosas de reflexión, que son zonas de gases que están siendo iluminadas por estrellas cercanas. De ahí el nombre, reflejan la luz de estrellas cercanas. Pero esto hace que sean muy tenues. Digo, hay muchas, pero quizá, digamos, por ejemplo, yo la verdad es que de plano las de reflexión ni siquiera las intento. Alguna vez intenté hacer eh, widget desde mi casa, cabeza de bruja, y no, pues dije, no, esto no me va a Sí, llevar a es nada. complicado. Pero, por ejemplo, Pleiades, que es de reflexión, sí se puede. O sea, Pleiades es viable, ¿no? O sea, pero estamos hablando de que es una zona muy iluminada. Ujú. Pero, Sí, por ejemplo, Perseo, como comentas, Witchhead, sí son zonas más complicadas porque realmente el polvo es muy tenue, ¿no? así es, y ya ni hablemos de las oscuras, que ahí sí necesitamos mucho contraste contra el cielo. Pero Sí. sí, y fíjate que yo por ejemplo empecé tirando igual con una cámara a color, una reflex en su momento,
Y uno de los primeros cosas que me compré fue un filtro de contaminación lumínica, que ese era el L-Pro, que en ese entonces era muy popular. Bueno, sigue siendo muy popular. Ujú. Y vi que sí podía sacar cosas, ¿no? Y pues así empecé y tal. Pero eventualmente di el salto a cámaras monocromáticas. Y ahí me pregunté, bueno, ¿y se puede hacer con mono algo desde ciudad? La verdad es que eh, yo en mi caso hice pruebas igual con Seagull, con la gaviota, y no, bueno, o sea, yo creo que le di 20 horas, o sea, PixInsight se tardó 24 en apilar. Dije, no, no, y me llenó el disco duro. Entonces dije, no, no, Ujú. no, esto no, esto no me va a llevar a nada. Y la verdad es que paré las pruebas. Pero he visto, no sé si tú hayas intentado, porque he visto otras técnicas que hay gente que las utiliza, yo no las he probado, con cámaras monos, que he visto que hay como dos escuelas de pensamiento, digámoslo así. He visto que hay gente que le quita, o sea, que en lugar del filtro de luminancia usa, por ejemplo, un L Pro, lo cual a mí me hacía sentido porque, bueno, RGB ya está filtrado, ¿no? Ujú. Pero también he visto gente que de plano usa doble filtro, o sea, utiliza su L Pro por frente de su rueda de filtros, entonces filtra todos los demás filtros, valga la redundancia. Y esto me hace más sentido pensándolo bien porque ya la luz LED, como está calibrada a blanco, y el Ujú. blanco, digamos, se compone de todos los colores, pues afecta globalmente a todo el espectro. Sí, Eh, claro. pero sí, la verdad es que no he hecho pruebas al respecto, digamos, usando un filtro de luminancia. Digo, de Ujú. un filtro L Pro con monos. No, yo tampoco. Digo, ya llevo rato usando monocromática. Llevo cerca de año y medio. La primera monocromática, como te comento, fue la 294 MM Pro. Esa la traía en una configuración de filtros Antlia 3 nanómetros y filtros Chroma LRGB. Y ahorita, apenas hace como un mes y medio, migré a la 2600. Mm. De hecho, todas las fotografías que pueden ver ahí en mis redes sociales, las más nuevas son pura monocromática, ¿no? Galaxias y nebulosas, de igual forma. Y fíjate que no he hecho eso por una razón, por el color de las estrellas. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, o sea, el LRGB está hecho para sacar el mayor color, ¿no? O sea, un color natural. Y si metemos filtros que afecten ese color de estrellas, ya no estaríamos teniendo resultados óptimos. Digo, eso es a mi punto de vista, ¿no? Que es mucho lo que pasa con filtros de banda estrecha, que al final tú tienes que hacer una composición. Ahí hay dos métodos, o sea, hacer una combinación y mediante el procesado sacar un RGB de las estrellas medio compuesto, o tú complementarlo con un RGB de estrellas, tu fotografía en banda estrecha. Entonces, siento que eso es lo bonito de sacar en el RGB, ¿no? El color de las estrellas y el fondo del cielo, porque si tú sacas una fotografía de una nebulosa oscura, te vas a dar cuenta que el cielo es como azuloso, no es negro como lo Ujú. percibimos desde aquí, ¿no? Es como azuloso. Y que justamente ese color real es el que le da ese matiz a las nebulosas. Por ejemplo, una que es muy popular es la aguililla, la del tiburón. Ujú. O vamos, Sí. por ejemplo, a Ro, ¿no? O Fuki. Esa también, siento que si metes un filtro antes, puedes afectar esos colores que te da un RGB, ¿no? En vez de meter eso, prefiero reducir la exposición, no forzar tanto el histograma, pero mantener los colores, ¿no? Sí, esa es digamos, la razón que a muchos los echa para atrás, el de usar ya filtros de contaminación lumínica de banda ancha, precisamente, ¿no? Que afectas el balance, digamos, de los colores. Sí. Y entonces, digamos, tú prefieres usar las técnicas de reducir la exposición, hablando de... A ver, esta también una pequeña aclaración para
el público más principiante. Cuando nosotros capturamos un objeto en luz visible, es decir, en la luz que es capaz de ver el ojo humano, eso lo llamamos que ese objeto, digamos, que la técnica es luz visible o banda ancha, o refiriéndonos a que estamos capturando el color que vería el ojo humano. Hay otras técnicas como banda estrecha que son otra cosa, pero bueno, el caso es que precisamente un filtro de banda ancha o de contaminación lumínica en estricto sentido deja pasar todo, digamos, toda la luz, pero bloquea algunas partes, algunos colores muy concretos que generalmente se le asocian a la contaminación lumínica, los colores, por ejemplo, o a las tonalidades hacia las que solían estar calibradas las lámparas de las calles, por ejemplo, de las casas. Pero al hacer eso, evidentemente, pues te afecta globalmente el balance de colores porque está cortando ciertos colores. Quiero no ser tan técnico para no complicarnos tanto la existencia, Sí, claro. pero bueno, básicamente esa es la idea. Y ahora, digamos, ¿con base en qué criterio tú utilizas para decir a este objeto le voy a dar exposiciones de 30 segundos, o de 1 minuto, o de 20? ¿Hay algún criterio? ¿Es prueba-error? No. El histograma. O sea, realmente algo que sí me explicaron mucho y que sí siento que es ideal para cualquier fotógrafo es saber leer el histograma, ¿no? Porque el histograma te da a saber cuando los blancos ya se están quemando. Entonces, ¿qué va a hacer en los blancos? Las estrellas. En una foto, por ejemplo, monocromática, ¿no? Entonces, cuando tú ves que las estrellas ya están quemadas en una foto, imagínate a Pilar 1000, te van a quedar horribles. Entonces, eso es como yo me guío. Veo que los blancos no se quemen, que el histograma esté realmente, pues sí, literal, lo más pegado a la izquierda, ¿no? A como lo muestran. De hecho, y cuando tú ves que la derecha empieza a tener picos, muy a la derecha empieza a tener piquitos, baja la exposición. Eso es lo que yo me guío. Y digamos, más o menos como, ¿a cuánto sueles llegar, digamos, cuando tiras en ciudad en luz visible? Lo máximo que Por sueles dar. ejemplo, M33 di tomas de 30 segundos. Fueron Ok. tomas de 30 segundos. Eso es lo máximo que he podido lograr. 30 segundos. Por ejemplo, Ciudad de México. Pero estamos hablando de noches muy específicas, ¿no? Noches en donde corría mucho viento, en donde era luna nueva, en donde ya era tarde, el objeto ya estaba, por así decirlo, 45 grados sobre el horizonte, ya estaba casi llegando a lo que es el cenit. Entonces ahí es donde ya empiezo yo a usar. Y también los filtros tienen un orden, ¿no? Si tú te pones a pensar, el filtro que menos le afecta a la contaminación lumínica va a ser el rojo. Al que más le afecta es al azul. Entonces, cuando la nebulosa está subiendo, o el objeto está subiendo y está arriba de los 45, empiezo a tirar con el rojo. Cercano al cenit, tiro puro azul y posteriormente el verde. Es lo que Entonces hago. ya es una estrategia bastante, digamos, elaborada, ¿no? O sea, ok, Sí. sí, primero este color, luego este filtro y tal. Oye, es que está muy bien. Y en cuanto a la altura, ¿a qué altura tú recomiendas? ¿O a partir de qué altura o entre qué recomiendas Sí, tirar? digo, yo realmente realizo mis planes en Stellarium y yo procuro tomar arriba de 45 grados en el horizonte. Es donde procuro tomar 45 y a 45, ¿no? O sea, entonces no es mucho tiempo, realmente una noche no es para que tú lo tomes literal, ¿no? De 7 de la noche a 5 de la mañana, sino que tú veas cuál es la mejor posición de tu objeto, que tomes este rango 45 grados de un lado al otro lado del horizonte y que sobre eso hagas el plano. Para aprovechar mis noches, digo, ahí como tip, lo que hacía era tirar multiobjetivo. Hacía un plan Mm, con el primer objetivo, se finalizaba el plan y para no desperdiciar el resto de la noche sacaba otro objetivo. Entonces sacaba dos objetivos a la vez, por así decirlo.
Y en diciembre es muy buena época para hacerlo, porque por ejemplo puedes tirar Rosetta y después tiras Árbol de Navidad, puedes tirar Orión, etcétera, ¿no? O sea, tienes muchos objetivos que están fáciles de poder tomar en esa época. Al igual que en esta, que es Vía Láctea, por así decirlo. Hay también muchísimos, ¿no? ¿Y tú utilizas Nina? ¿Utilizas la Ciel? No, ahorita realmente por el tiempo uso Hacia Ir. Ujú. Hacia Ir este es lo que estoy utilizando. No me encanta tanto, realmente siento que con cada actualización ZW le da más en la torre a al aparatito. Pero es lo que uso ahorita. De igual forma, pues también, ¿no? O sea, todo el setup que utilizo está más enfocado a ZWO, entonces trato de Mm. mantenerme en la misma directriz, sobre todo por el tiempo, ¿no? O sea, realmente no me da ahorita el tiempo de poder yo configurar un INA, de comprar una mini PC y empezar a hacer prueba, error, configurar montura, cámara, etcétera. Es mejor, sí les puedo decir que es 100% mejor, te da un mejor guiado, te da mejores tomas, tienes muchísima más facilidad de tú poder jugar con todos los rangos de calibración y de configuración, pero el tiempo es lo que no me da en estos momentos. Oye, ¿y qué programa usas para editar? Ok, para editar PixInsight. PixInsight me gusta mucho. Yo empecé, fíjate, algo chistoso en Photoshop, pero el gradiente en Photoshop era un problema muy grande y fue por lo que decidí adquirir la licencia de PixInsight. Y no me arrepiento, o sea, PixInsight tiene muchísimas herramientas que te ayudan mucho a la astrofoto. No soy un experto, la verdad. He aprendido mucho, como te digo, de personas cercanas. De hecho, les recomiendo mucho el trabajo de Manuel Alejandro. Es un excelente astrofotógrafo. Él me ha ayudado muchísimo, al igual que David, en este proceso. Y es lo que más me acomodó, ¿no? Me ayuda, me gusta cómo es la forma en la que tú puedes hacer máscaras, en la que puedes tú hacer transiciones de color. Se me hace un programa muy bueno, pero muy poco intuitivo. O sea, cero user friendly, pero es muy bueno para lo que está hecho, ¿no? ¿Y todo el proceso lo haces en PixInsight? Sí, todo, desde lo que es la pilar y el procesado. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos o cuál es la parte más difícil justamente de editar astrofotografías tomadas en voltios altos? Híjole, es que está... Es una muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Porque desde que... Es que tiene como que partes difíciles, ¿no? Dependiendo de qué tomas. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, en banda estrecha el procesado se me hace sencillo a comparación de en banda ancha. Pero en banda estrecha siento que la toma es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque la misma banda estrecha, pues al tú hacer un autofocus, es bien complicado, ¿no? Porque a veces no encuentras estrellas, tienes que estar apuntando a diferentes regiones del cielo para poder enfocar. Entonces, eso al inicio de hacer el primer setup y configuración para tu proyecto se me hace eso súper complicado y un dolor de cabeza. A diferencia de banda ancha. En banda ancha encuentras estrellas muy fáciles, pero el procesado es bien complicado, o sea, porque el gradiente es horrible, o sea, quitar gradientes de Bortle 9 es bien complicado. Bien complicado. Sí tienes que estar viendo muchas técnicas. De hecho, te puedo decir, o sea, he tomado fotos en Bortle 4.5 y el gradiente ya es un reto, o sea, ya empieza a ser un reto en esos Bortles, ¿no? Entonces, lograr esa transición, como bien lo mencionaste, entre la nebulosa oscura y el fondo del cielo, te requiere que tengas una extracción del fondo o una extracción del gradiente muy buena, porque en donde no ya te empiezan a salir colores raros, ¿no? Al borde o atrás, o ya no generas ese contraste, etcétera. Entonces, es la parte complicada.
Y te digo, o sea, te hablo de nebulosas oscuras en donde es un Bortle 4.5 que relativamente sencillo, no lo es, la verdad. Bueno, a mí no ¿Y se me ha hecho sencillo. cuál es tu herramienta favorita para quitar todos estos gradientes? Si es que tienes El alguna. DB, el DB de PixInsight, yo siento que es la mejor herramienta. He probado GrexPert, he probado los nuevos herramientas que ha sacado PixInsight, Mm. el Multiscale, Gradient Removal y no me acuerdo cuáles otros. Pero el DB, ahora sí que con lo que iniciamos todos es para mí la mejor herramienta. Sobre todo porque tú puedes sacar muestras, ¿no? En dónde las quieres, de qué tipo, etcétera. Entonces eso siento que es lo que te ayuda mucho. A veces nos dejamos guiar por lo automatizado y por lo fácil, pero no necesariamente es lo mejor. Claro. Y digamos, ese es tú dirías que entonces que el apilado y el remover gradientes sería lo más retador entonces para un astrofotógrafo El citadino. apilado no tanto. Fíjate que el apilado no tanto. O sea, al principio se me hizo un reto por las tomas de calibración. Que digo, eso ya también es otro tema. Pero por ejemplo, la 294 es una cámara compleja. Es una cámara compleja porque los flats no son tan amigables. Entonces, hasta que después es, por ejemplo, te digo M33, ¿no? 48 horas y veía que un flat estaba mal, de verdad me quería arrancar los pelos. O sea, porque ya no puede ser posible que por un flat tenga que tirar 48 horas y darle otra vez, ¿no? Entonces, eso es como que lo retador, o sea, el que tú sepas sacar bien tus tomas de calibración del apilado. Pero para mí lo que es un reto, te digo, es desde la toma, se me hace por igual, hasta el procesado. Okay. Sí, más bien me refería al tiempo de que, porque haciendo tomas Sí, tan cortitas, son millones de archivos. Entonces, y más o sí. menos como cuánto tiempo te puede llevar, digamos, un apilado así ordinario de algún objeto desde ciudad. Depende, o sea, por ejemplo, de banda estrecha, el último que hice fue M16. M16 tomó alrededor de 2 horas con el setup que tengo, ¿no? Me hablo de la computadora. Y el que más se ha tardado es M33. M33 te digo que se fueron 48 horas, más o menos. Y ese sí, para poder procesar M48 tuve que subir la RAM de mi computadora a 128 gigas porque se saturaba. Al momento de procesar, se saturaba el RAM. No sé, tiene una forma peculiar de trabajar PixInsight que en vez de guardar los archivos en el disco duro, los guarda en la RAM cuando está haciendo el apilado. Entonces la RAM se me saturaba y ya valía. Y tuve que ampliar la 128 por lo mismo. Y digo, debes tener un disco duro de 8.000 millones de terabytes, ¿no? Para Sí, apilar tengo varios. cosas de ese Tengo tipo. varios de... Sí, sí, sí. Sobre todo porque me gusta mucho guardar las tomas. Tengo mis primeras tomas que, como tú sabes, ¿no? O sea, realmente no son las fotos más bonitas, pero lo que se siente... Yo creo que todos comenzamos con Orión. Y la primera fotografía que saqué fue de Orión, con la reflex. Y cuando vi Orión, o sea, la veo ahorita y digo, está bien fea, ¿no? Pero cuando la vi por primera vez, o sea, fue una emoción increíble, o sea, entonces le tengo mucho cariño a esas fotos, entonces las guardo para yo mismo Ok, también ver todo lo que he logrado avanzar, ¿no? claro, claro. Excelente. Pues Luis fue muy gentil en compartir con nosotros algunas de sus fotografías. Entonces, pues las vamos a mostrar un poco para que nos vaya contando qué están impresionantes, qué cosa, Muchas digamos, qué gracias. objetos son y un poco pues, su experiencia. Pues impresionante tu trabajo, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muestras sobre todo el objetivo, ¿no? Que era, digamos, demostrar que se pueden hacer cosas desde cielos contaminados. Un poco el Sí, objetivo de este claro. episodio ha sido, eh, pues, animarlos, ¿no? A que no se decepcionen, de que
vean que hay formas de hacer astrofotografía desde grandes ciudades. Como digo, pues la vida profesional no da como para estar saliendo alejados de ciudades Sí. tan seguido como nos gustaría, así que hay que buscar alternativas al respecto, y como lo muestra el trabajo de Luis, pues es perfectamente posible, ¿no?, hacerlo. Pues muchas gracias, Luis. No sé si quieras agregar algo más. No, simplemente darte las gracias por invitarme a este espacio. Como bien lo mencionas, ¿no? O sea, siempre es mejor intentar y darte cuenta por ti que es posible que no, a simplemente quedarte con un no por alguien que quizá ni siquiera lo intentó, ¿no? Ese fue mi caso. Yo realmente no me quise quedar con la duda. No es tiempo desperdiciado, al final siempre terminas aprendiendo algo y pues no desanimarse, o sea, al final siempre es intentar, practicar, darle para adelante. Y bueno, de verdad te estoy muy muy agradecido por por invitarme a este espacio. Y digo, no soy un- uno de los mejores astrofotógrafos, pero me enfoco en tratar de llegar a hacerlo, ¿no? Y poder mostrar lo bonito que es este hobby para todos. Sí, como bien lo dices, ¿no? Como todo en la vida, el no ya lo tenemos, así que hay que intentar. Así es. Pues Sí. bueno, por favor, si quieres repetir tus redes, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Claro, aparezco como Luis Guerrero o Luis MGU en Instagram. Es donde realmente subo mis fotografías. En Facebook no suelo subir mucho. Digo, de igual forma, ahí me encuentran como Luis Guerrero. Pero en Instagram sí, como Luis MGU. Ahí es donde van a poder encontrar las fotos. Conforme se vaya dejando el clima, vamos a ir subiendo más, ¿no? Perfecto, Luis. Pues te agradezco mucho de nuevo por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio y estas entrevistas que iniciamos con esta nueva etapa del podcast. Así que por ahora nos vemos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.